Bueno, y estamos con el almirante Jorge Moscoso, exministro de Defensa. ¿Cómo está, almirante? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Omar? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas en esta relación que se ha ido forjando en los pocos meses del gobierno de la presidenta Dina Boluarte entre el gobierno y las Fuerzas Armadas y también la policía. Quería empezar por ahí en realidad, porque la sensación que dio luego de la entrevista del día domingo al diario El Comercio y algunas publicaciones, lo que sacó incluso el semanario Hildebrand en sus 13, daba la sensación con sus palabras de que la presidenta Boluarte se estaba lavando las manos de lo ocurrido en los primeros meses de su gobierno, diciembre y enero en particular. Y luego vemos mensajes públicos donde ella sale a respaldar a las Fuerzas Armadas y a la policía. ¿Cómo analiza usted este comportamiento? Ya lo mencioné en alguna oportunidad, me parece que los asesores de la señora presidenta en materia de seguridad y defensa nacional no están haciendo un buen trabajo. Y eso evidentemente a la luz de las declaraciones en El Comercio, el domingo que leímos todos, y después el intento de rectificación. Yo le digo intento porque desde mi punto de vista lo que queda al final es esa duda respecto a cuál es su actitud y sobre todo su posición política en su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas, que como todos sabemos, y lo he mencionado también, no se trata de un cargo netamente protocolar, y tampoco, como se ha dicho, que solamente está orientado a otorgar los ascensos y determinados aspectos más de índole administrativo. Hay dos sectores en el Estado que dependen directamente de la Presidenta de la República sin siquiera pasar por el Presidente del Consejo de Ministros, y son el sector defensa y el sector relaciones exteriores. Eso es importante. Es decir, ella tiene directa injerencia en las Fuerzas Armadas sin el Premier al medio. Claro, ¿y eso por qué? Por justamente lo que recoge la Constitución. La Constitución establece que la presidenta, en su condición de jefe suprema de las Fuerzas Armadas, dirige el sistema de seguridad y defensa nacional. Entonces, la presidenta puede disponer, y de hecho lo hace, en este caso, a través de resoluciones supremas, por ejemplo, para la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, o en el caso del BRAEN, renovando el estado de emergencia para seguir combatiendo los remanentes de Sendero Luminoso en la zona del interior. Pero si tú diriges, ¿das los lineamientos? Lo que sucede es de que la decisión política, que se traduce en una resolución suprema, establece ya de por sí el ámbito jurídico donde se desenvuelven las operaciones y las acciones militares. Entonces la decisión ya de por sí implica una orientación política y por ende una responsabilidad. Obviamente a través del responsable del sector ya se dan orientaciones de tipo político para que el jefe del Comando Conjunto pueda desarrollar su concepto operacional y bueno, ya los cursos de acción y las operaciones que se puedan dar en el territorio, ¿no? Almirante, entonces cuando ella dice en esta entrevista que sí, ella es jefe de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene comando, ¿se equivoca o está en lo correcto? Porque mucha gente no entenderá qué significa tener comando. Claro, yo pienso, ahí vuelvo nuevamente, me parece que no tuvo la preparación suficiente para poder expresarse adecuadamente, ¿no? Es evidente que ella no va a poner su uniforme y a dirigir una operación. Sin embargo, sí tiene que recibir una retroalimentación con relación a esa situación o a esa decisión que toma para poder solucionar algún problema. En este caso fue una crisis de seguridad interna, de orden interno, que derivó en la participación de la Fuerza Armada en algunas regiones y donde lo podemos graficar hoy día, está y sigue todavía en Puno. Sí, claro. La situación de Puno, desde mi punto de vista, todavía no se ha terminado, no estamos con un control al 100%, hay algunos indicativos que nos llevan hacia eso. Creo yo que el plan, digamos, de intervención del Estado está incompleto.
En la parte de seguridad, me parece que incluso el retorno de la policía a las comisarías y puestos de control todavía no se ha dado. Y eso de por sí ya conlleva pues a que hay trabajo por hacer, ¿no? Pero entonces, digamos, bajo ese análisis que usted plantea, la presidenta Boluarte y los ministros a cargo, tanto en defensa como en el interior, durante las muertes que se dieron en los primeros meses de este gobierno, ¿sí tienen responsabilidad política de lo sucedido? La responsabilidad política está de por sí y se establece en el momento en que uno emite una resolución. Ahora, en los hechos ocurridos, en este caso las pérdidas de vidas, y como ya lo mencioné también yo, corresponde ser investigados por el Ministerio Público para determinar dentro del contexto. Claro, hay una muerte, pero hay una muerte que se da dentro de un contexto para establecer las causas, las razones, la forma como se realizaron y, evidentemente, en el caso que corresponda, las responsabilidades de tipo penal, porque también hay un componente administrativo en la investigación que lo realiza la Inspectoría del Comando Conjunto o del Instituto, en este caso del Ejército, ¿no? Claro, Entonces, todo ello nos lleva, digamos, a que hay dos líneas de investigación, ¿no? Siempre se menciona el hecho de la necesidad de individualizar la responsabilidad penal por los actos ocurridos. Pero en este periodo de prácticamente 2 meses, diciembre, enero básicamente, un poco de febrero, lo que tuvimos son 49 personas muertas por impacto, por municiones de fusiles que utiliza la policía y el ejército. Eso es lo que arrojan las necropsias y los informes de medicina legal. Entonces, pareciera que no es algo, muy específico o aislado. Pareciera que hubo, un lineamiento. No, yo ahí sí creo que hay que tener bastante cuidado con emplear algunos términos, ¿no? Cuando uno habla de un lineamiento significa que no ha habido, un control, no ha habido las normas y las reglas que determinan el uso de la fuerza. Para que la Fuerza Armada intervenga en una situación de control del orden interno, como en este caso en apoyo de la policía, se aplica la norma del decreto legislativo 1095. Y adicionalmente a ello, y existe esto, hay una resolución suprema que aprueba la regla de uso de la fuerza. Exacto, o sea, es lo general y lo específico. Entonces ahí está estipulado, en el articulado, las condiciones o las situaciones en las cuales se emplea, Claro, hay protocolos establecidos. Así es. Ahora hay una cosa que también es muy importante. Pero a lo que voy es que pareciera que, se violaron pues esos protocolos. Eso lo tienen que determinar las investigaciones, vuelvo a repetir, en el contexto en que se realizaron estos hechos. Pero usted ha sido jefe del Comando Conjunto en su Sí. momento y ha sido ministro de Defensa. Entonces, si tú tienes que en Ayacucho, que me parece fue primero, o en Apurímac o Ayacucho, pero tienes que en una de estas regiones, ya en un enfrentamiento con la población, tienes 10 ciudadanos civiles muertos, pues como autoridad, como ministro, como jefe del Comando Conjunto, haces las llamadas respectivas, ¿no? Y dices, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo así tuvimos 10 muertos? Bueno, es de suponer, y lo digo con conocimiento de causa, que eso tiene que haber sucedido al interior, porque definitivamente hay una relación directa entre el jefe del Comando Conjunto, el Comando Operacional, Exacto, y sus comandos y subordinados. los ministros, me imagino. Sí, porque es una situación de crisis. En una situación de crisis, las decisiones tienen que tomarse prácticamente en tiempo real. También Exacto. lo mencioné en alguna oportunidad. Me parece que un aspecto que no se consideró adecuadamente, a pesar que se dio nominalmente, es un comité de gestión de crisis, de manera tal de tener el control, territorial para poder evitar situaciones como la que vivimos en esa semana. Pero ¿no? lo que llama la atención es que no solo no se detuvo, sino que tuviste primero 10, luego 7 en Apurímac y luego 19 en Juliaca. A eso iba cuando digo, oye, esto es repetitivo, pareciera que hay una orden más bien. No. Yo ahí sí creo que lo puedo asegurar, no hay ninguna orden. Ningún profesional militar, sobre todo en el caso del jefe de Comando Conjunto, comandante general del Ejército,
de ninguna manera. Yo conozco al general Gómez Latorre igual como los comandos subordinados. Son profesionales. Lo que hay que establecer son las condiciones y las circunstancias en que ocurrieron estos hechos. Y aquí sí, permítame hacer un comparativo con este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde a pesar de emplear la condicionalidad, ya se orienta, digamos, el informe hacia violación de derechos humanos, hacia asesinatos extrajudiciales. Solo a pie de página de lo que usted dice, sí. Cuando mencionan violación a los derechos humanos, no lo ponen en condicional. Recuerdo con mucha claridad el punto 289 y el 290 se registraron digamos, no en condicional, lo afirman, se registraron graves violaciones a los derechos humanos en Ayacucho y en Juliaca, tal cual lo dice el informe. Sí, y pone en condicional el tema de las, ejecuciones extrajudiciales. Exacto. Y la masacre. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros vemos desde mi punto de vista es una intencionalidad, obviamente, a poner a la Fuerza Armada en una situación, digamos, de indefinición respecto a su actuar. Esto tiene, de todas maneras, una implicancia y una trascendencia en la cadena de mando, porque hay miembros de la Fuerza Armada de diferentes grados, comandantes, coroneles, capitanes, que van a tener que seguir de alguna forma operando. Vuelvo a repetir, el tema de Puno no ha terminado, se habla, bueno, de una tercera toma en Lima, o sea, hay circunstancias y situaciones que nos llevan a pensar pues, que definitivamente este informe de la comisión tiene, digamos, no solamente un sesgo, sino desde mi punto de vista una intencionalidad de poner en una situación bastante comprometida a las Fuerzas Armadas respecto a su accionar. Lo que sí le puedo decir a manera de conclusión de esta primera parte es que las Fuerzas Armadas se deben a la nación, se deben a la sociedad. Hay una relación muy directa, he sido jefe del Comando Conjunto, usted lo ha mencionado, respecto a no solamente el trabajo de la soberanía y resguardo de la nación, sino a la participación en acciones de desarrollo. Entonces, que es muy importante su rol. Pero justo a eso iba, ¿no? A ver, no es el afán tampoco generalizar, evidentemente no son actos que tengan que manchar a toda la institución, ni a la Marina, ni al Ejército, la Fuerza Aérea o a la Policía como instituciones claves para cualquier democracia. Pero lo que ha ocurrido pues, en el país en esos meses es sumamente doloroso, es una herida abierta y uno quiere entender cómo así terminas teniendo 49 muertos. ¿Quiénes dieron las órdenes, si es que se dieron órdenes? ¿Cómo así esos peruanos perdieron la vida? ¿Cómo así un joven en Ayacucho de 15 años termina tirado muerto cruzando una vereda? Y, por ejemplo, vamos, digamos, a hacer un análisis así también similar. Si yo quiero expresar mi derecho a la protesta, ¿no? Porque está recogido en la Constitución, y sé de que no debo ingresar a un aeropuerto, porque es una instalación que se ha definido como una instalación estratégica para el Estado. A pesar de ello, se insiste, y no solamente es un tema, digamos, lo hemos visto también en la televisión, sino empleando y generando violencia al extremo. Obviamente, la finalidad no era, digamos, sentarse en medio de la pista y hacer, sino era ir, digamos, hacia el tema del enfrentamiento, ¿no? Claro. Entonces, cada situación tiene que evaluarse dentro del contexto. Por eso yo creo que lo que está haciendo y lo que ha hecho la fiscal de la Nación me parece que es lo más procedente, que es conformar un grupo especial de fiscales para poder evaluar esta situación con todos los elementos de juicio, la tecnología y todo ello. Estoy de acuerdo con usted, ¿eh? La toma de un aeropuerto, intentar tomar un aeropuerto es un acto delincuencial, como lo es quemar una oficina del Ministerio Público, quemar una comisaría. Son actos delincuenciales y como tal tienen que ser castigados, detenidos a esas personas y llevados a la cárcel. Pero eso es muy distinto a terminar pues disparándoles en la cabeza o en el tórax y que ellos mueran porque sí. Vuelvo a repetir,
creo que lo más importante aquí es que el Ministerio Público haga su trabajo justamente para poder determinar las circunstancias, todo digamos, la situación, cómo se dio, y al final determinar las responsabilidades que las hubiera desde el punto de vista penal, ¿no? Y para terminar digamos, esta conversación sobre un tema que es álgido además y que es sensible por lo que nos ha dejado como país, tanto a las familias de las Fuerzas Armadas como a las familias, a los deudos de estas víctimas o de estas personas. ¿Cómo cree que tome la familia de las Fuerzas Armadas las declaraciones de la presidenta Boluarte? ¿Cree que la actitud del gobierno ha sido verdaderamente, sinceramente, de respaldo? Yo vuelvo a repetir, lo dije también en alguna oportunidad, no solamente no es suficiente dar un respaldo en un acto protocolar, hay que darlo desde el punto de vista institucional. Así como se ha recibido ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene recomendaciones, conclusiones y recomendaciones, también por parte de la jefa suprema de las Fuerzas Armadas debería de haber, digamos, un ámbito institucional. Yo he recomendado que sea el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, donde se establezca una posición a nivel Estado respecto a cuál va a ser la respuesta del Estado respecto a esas conclusiones y recomendaciones, y también el apoyo institucional a las Fuerzas Armadas. Esto lo digo porque siempre hay que mirar, y yo lo he mencionado en muchas oportunidades con mi equipo de trabajo, miremos un poco más allá del hoy. Dentro de 15 años o 20 años se conforma una segunda comisión de la verdad. ¿Y cuál va a ser el documento fuente para poder establecer? No cabe ninguna duda. Entonces, ¿cuál sería hoy entonces la posición o digamos, la preocupación de las familias, de los miembros de las Fuerzas Armadas que están cumpliendo con su deber y con su trabajo? Vuelvo a repetir, lo he mencionado varias veces, por decisión política. Justamente. El último minuto, pero quería preguntarle sobre este proyecto de ley que ha enviado el presidente del Consejo de Ministros, o que está planteando el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, para cambiar las leyes y hacer que los miembros de las Fuerzas Armadas apoyen, entiendo, en las fronteras a la policía. A ver, creo que el análisis que se realiza o que se ha realizado, digamos, para presentar este planteamiento, adolece de la relación causa-efecto. Ajá, a ver, ¿por qué? Porque el efecto que se tiene, que es una, vamos a decir, fragilidad en la frontera respecto, digamos, a temas migratorios, no necesariamente se va a solucionar poniendo a las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía para realizar esta tarea u otra, ¿no? Hay dos artículos de la Constitución que son claros respecto a esto, ¿no? Fuerza Armada, artículo 165, Policía 166. El 166 establece que la vigilancia y control de las fronteras está a cargo de la policía. Vamos a las fronteras. Yo he tenido la oportunidad de viajar bastante. Río Putumayo, Río Yavarí. Nos paramos en una orilla, miramos al frente y nos damos cuenta que el problema es que el Estado no tiene una política de presencia del Estado, valga la redundancia, en fronteras. ¿Eso qué significa desde el punto de vista de seguridad y defensa nacional? Hay que diseñar e implementar un sistema de vigilancia de fronteras que hoy, con la tecnología y los avances de la ciencia, se puede generar muchísimo más que solamente cambiando algunos artículos de la Constitución para seguir dando vueltas, desde mi punto de vista, sobre un problema que tiene otra solución. Y que no va, por lo que entiendo, no va por poner soldados en la frontera. No, definitivamente que no. Definitivamente que no. Yo he participado, por ejemplo, en varias reuniones de la Comisión Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza, que lo dirige Cancillería, un ámbito, digamos, de coordinación institucional que lamentablemente no tiene un efecto vinculante.
Entonces nos vamos al río Putumayo y centros poblados sin energía, sin colegios, sin los servicios más básicos. Hay un sistema que tiene, digamos, un proyecto, la Fuerza Aérea, que es el sistema de vigilancia en la Amazonía, el CIVAN, que podría tranquilamente ser, digamos, entre otras, una plataforma para poder hacer vigilancia y control, no solamente de las fronteras, que en este caso, digamos, Río Yavarí, Río Putumayo, Río Napo. Estamos hablando del 62% del territorio nacional, donde hay tráfico ilícito de drogas, donde hay tala ilegal, minería ilegal y otros ilícitos. Y ese era mi punto, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema fronterizo que tenemos como país? El ingreso de migrantes, hay que decirlo, ¿no? Que lo han puesto a los migrantes venezolanos en este momento como el principal problema, o realmente las actividades ilícitas, el narcotráfico, que puede ir hacia Colombia, hacia Bolivia, hacia Brasil. Ese es el problema realmente. El problema es que ante una ausencia del Estado, por una falta de una política fronteriza, de una estrategia de desarrollo e integración fronteriza, lo que sucede es justamente eso, ¿no? En los últimos años, solamente en Loreto, ya tierras de las cuales 6.000 están de coca sembradas en el Putumayo y un poco más de 4.000 en la zona del Bajo Amazonas, en la provincia de Román Castilla, frontera de Colombia con Brasil. Se está ya procesando cocaína. ¿Y quiénes están interviniendo? Los pobladores, que ante la carencia de oportunidades, si no es una justificación, sino una explicación, obviamente emplean una lógica económica simple, exenta de todos temas de valores, y dicen, bueno, si tú me pagas más, voy para allá. Los chicos en los colegios del río Putumayo, en la zona del Alto Putumayo, no están terminando el colegio ni seguir una carrera técnica adicional, porque ya van los acopiadores a contratarlos para pagarles un jornal para que vayan a raspar la hoja. Dado que lo mencionas, será máximo 2 semanas. Tuvimos un reporte que venía justamente desde Loreto, en estas zonas fronterizas Colombia-Brasil, donde la propia comunidad nativa señalaban que venían estas personas y le decían, oye, ustedes tienen que sembrar hoja de coca, les vamos a pagar tanto, y lo que nos decían es que la presencia policial o el ejército era nula, no estaba, no había. Justamente, por eso que le digo, la importancia que tiene de hacer el análisis al nivel más alto, a nivel estratégico, para el diseño de un sistema de vigilancia de fronteras. Hoy día tenemos tecnología accesible que nos puede, digamos, facilitar tremendamente todo este tema de vigilancia, incluso control de actividades ilícitas, pero también a través de sistemas optrónicos. Hay muchísima tecnología y obviamente hay que implementarla. Y para terminar, esto que vemos de enviar 300 soldados más policías a la frontera con Chile para no dejar entrar a 200 migrantes, entre venezolanos, haitianos, que no sabemos si son delincuentes, probablemente la mayoría no lo sean porque están tratando de escapar y buscar un futuro. ¿Es puro show? Obviamente tiene un efecto, pero no es la solución al problema. La solución al problema es, y lo he hecho en muchas oportunidades, una línea de frontera, sobre todo, digamos, en la zona de la Amazonía, que es, digamos, donde yo he trabajado más. No es una línea que se defiende, es un espacio que se integra. Entonces, si el Estado mirase esto en esta forma, obviamente la seguridad y la defensa de esa frontera es parte importante, pero también el Estado con todos sus otros servicios, de manera tal que la peruanidad, o sea, no solamente sea un nombre, sino sea una realidad. El decir, estamos en la puerta, sí, claro, del país, debe ser un orgullo para los que habitan ahí. Vayamos a Leticia y crucemos al frente a Ramón Castilla, una ciudad y un centro poblado que no tiene ni siquiera un embarcadero decente para poder caminar hacia la presencia del Estado. Muchísimas gracias, almirante. El almirante Jorge Moscoso, exministro de Defensa, ex jefe del Comando